Bien, pues buenos días, hermanos a todos, especialmente a los que nos hayan podido saludar antes de empezar nuestro culto en esta mañana. Y de nuevo os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, a los que no estáis normalmente con nosotros o hace tiempo que no estáis. Recordad que estábamos viendo el pasaje en el que el Señor coge a sus 12 apóstoles según el Padre le indica después de pasar una noche de oración, y estábamos dando un repaso en general a cada uno de esos apóstoles. Ya hemos visto los 6 primeros, hoy veremos unos cuantos más. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16. Al 16. Que en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Hasta aquí la lectura, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El orgullo y la soberbia, recordad, lo hemos dicho alguna vez, fue la causa por la que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén. Recordemos que Satanás los tentó ofreciéndoles ser como Dios. Esa fue la tentación. Y ese deseo de ser más de lo que eres, es decir, la soberbia y el orgullo, fue lo que los llevó directamente al pecado, a la desobediencia. Y el hombre, a lo largo de la historia y sobre todo en nuestros días, fomenta precisamente esto, el orgullo en las personas. Continuamente se nos anima a estar orgulloso de ti mismo. Se te anima a estar orgulloso de lo que eres, orgulloso de cómo eres, sea lo que sea, o te sientas como te sientas, orgulloso de cómo te sientas, aunque te sientas un árbol, te sientas un perro, te sientas un gato. Los más jóvenes seguro que sabéis, porque me lo han enseñado en YouTube. Hay un hombre, una persona que tiene millones de seguidores, viendo cómo se opera continuamente para ser cada día más igual a un gato. Y eso es lo que prima hoy en día, esa cosa tan absurda. Bueno, ya no decimos nada de sentirse orgulloso si eres del sexo contrario al tuyo. O como está de moda, si te sientes fluido, o cualquier término así, que mi hija intentan explicarme y que yo no entiendo lo que es. Sí, pero por lo visto es ser cualquier cosa menos lo que eres. O que todo vale, no lo sé. El caso es orgulloso de lo que sea. Sin embargo, en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos todo lo contrario a esto. Hemos dicho que el orgullo llevó a Adán y a Eva a desobedecer a Dios. El orgullo introdujo el pecado en el corazón del hombre, y por tanto, si Dios es totalmente contrario al pecado, como lo es, porque es santo, es lógico lo que Él hace y lo que está escrito en la Biblia, y es exaltar a los humildes y humillar a los soberbios. Dice el Salmo 75, 4 al 7, que dije a los orgullosos: no os jactéis, y a los impíos no alcéis la frente. No levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Y como digo, es una cosa que vemos a lo largo de la palabra de Dios, y que Dios es una forma que tiene de actuar. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue llamado por Dios, escogido por Dios para ser ese gran líder que fue de Israel, para sacar a su pueblo de Egipto, para ponerse cara a cara delante del gran faraón. Era un gran líder. Pero al contrario de cualquier líder político o de cualquier gran guerrero con el que podamos compararlo, Moisés fue el hombre con mayor mansedumbre
en la tierra. De hecho, en el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 3, fijaros lo que se escribe de él. Dice allí que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. El mayor líder que encontramos en la palabra de Dios es el hombre más humilde que ha habido sobre la faz de la tierra. No se sentía orgulloso, o no fomentaba su orgullo. Y fijaros, tan importante es este principio para Dios, que el mismo Señor Jesús lo repite varias veces, hasta 3 veces lo encontramos en el Evangelio. Primero poniendo como ejemplo a los escribas y a los fariseos de cómo no debe comportarse un discípulo suyo. El Señor Jesús dijo en Mateo 23, 11 y 12, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Luego, sobre cómo debe uno de comportarse, por ejemplo, en un acto público, el Señor Jesús también dijo en Lucas 14, versículos 10 y 11, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate, ¿dónde? En el último lugar. Para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces será honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Y dice el versículo 11, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Y luego en la parábola en la que el Señor compara aquel comportamiento entre un fariseo y un publicano arrepentido de su pecado, el Señor Jesús vuelve a decir, Lucas 18, 14, dice allí el Señor, os digo que el publicano arrepentido, descendió a su casa justificado, pero aquel, se refiere al fariseo, aquel no. ¿Por qué? Y dice el Señor, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Así que el orgullo, la soberbia, la autoestima, fijaros, no son ningún fruto ni que el Evangelio ni que el Espíritu Santo produce en las personas, en el verdadero Hijo de Dios, sino todo lo contrario. Santiago en su carta llama a todo creyente a ¿qué? Santiago 4:10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Así que nadie te diga que la cruz de Cristo mejora o eleva tu autoestima, porque eso no está en la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Y volviendo a nuestro texto, ¿qué tiene que ver todo esto que he dicho con nuestro texto de esta elección de los apóstoles? Pues fijaros, en consonancia con esta forma de actuar y de proceder que hemos visto que tiene Dios a la hora de hacer las cosas a través de personas humildes y sencillas, el Señor escogió a los que iban a ser sus apóstoles. Ninguno de estos apóstoles era miembro de la élite religiosa de Israel. No eran fariseos, ni escribas o sacerdotes. Tampoco eran de la élite social o de la élite política. Y fijaros, excepto Judas, ni siquiera eran de las ciudades más importantes o más avanzadas del país. Eran simplemente o despreciables galileos. Como diríamos nosotros, es que este viene de Madrid o viene de Barcelona, ¿sabes? No, eran de la región más triste o más pobre de Israel. No tenían ningún atractivo, podemos decir. Así que Dios escogió como apóstoles de Jesús a 12 hombres sencillos, comunes y corrientes. Fijémonos incluso que aunque tuvieron la facultad, tuvieron el poder a través del Espíritu Santo de hacer milagros, en ningún momento la figura de ninguno de ellos, de ninguno de estos apóstoles, sobresale, destaca o aparece en los evangelios por encima, ni siquiera a la misma altura que Jesús. De hecho, aquellos milagros que los apóstoles hicieron se relatan en el libro de los Hechos, cuando el Señor ya no está. Es que no eran dignos ni siquiera de desatar sus sandalias, no eran dignos de pisar por donde Él pisaba. Es más todavía,
como hemos estado viendo hasta ahora en los 6 primeros apóstoles, los que hayáis estado otros días, los 6 primeros apóstoles de la lista que hemos leído en Lucas. ¿Qué pasaba con ellos? Cada vez que aparecen en escena en los evangelios, generalmente, ¿qué pasaba? Quedaba evidenciada su falta de fe en uno, su celo equivocado en otro, la falta de entendimiento incluso que tenían, incluso también la poca humildad que muchas veces o que algunas veces demostraron. Se peleaban por ser el que estaba sentado a la derecha o a la izquierda del maestro. Pero ahora bien, igual que esto que hemos dicho es cierto, también es cierto que a pesar de esas deficiencias, cuando estos hombres fueron llamados por el Señor Jesús, ¿qué pasó? De forma voluntaria, renunciaron a todo, para seguirlo, y encima rompieron totalmente con su pasado. Como Pedro dijo en Mateo 19, 27, dice allí: entonces respondiendo Pedro le dijo al Señor: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo dejaron todo. Lucas capítulo 5, versículo 11, cuando el Señor está allí en la cena de la barca y le dice a Pedro: ahora te haré pescador de hombres, y estando allí todos reunidos, ¿qué le dicen? ¿O qué pasó? Dice que después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Su negocio, sus barcas, todo le siguieron. Así que en esta mañana, con todo esto en mente, vamos a ver a los siguientes 5 apóstoles de la lista. 5 hombres normales, pero que lo dejaron todo para seguir a Cristo. 5 hombres normales que lo dejaron todo para seguir a Cristo: Mateo, Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo o hermano de Jacobo. Mateo, quizá el que más nos suene. Mateo está justo, fijaros, en el medio de esa lista de los 12 apóstoles, el 7º de esa lista. Y aunque es el autor de uno de los evangelios, poco se dice de él en el Nuevo Testamento. De Mateo solo encontramos esa doble escena en la que aparece primero cuando el Señor lo llama para que le siga, y justo a continuación la cena que Mateo ofrece a sus amigos y a sus conocidos, justo después, como digo, de ese llamado. En Mateo 9, versículos 9 y 10 podemos leerlo, y en Lucas 5, versículos 27 al 29, también, que ya lo vimos hace un tiempo. Pero fijaros, ni siquiera en su propio evangelio, en el evangelio que escribe Mateo, él hace ninguna referencia a sí mismo, lo cual nos habla también de ese carácter humilde, de la modestia de este apóstol, que no se preocupaba, no se preocupó, no aprovechó el escribir un evangelio para darse protagonismo. No dijo y yo, como haríamos quizá alguno de nosotros. Recordemos que Mateo era un recaudador de impuestos, un publicano, lo cual hace más especial su elección como un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Lo explicábamos aquel día: los publicanos eran despreciados por el resto de los judíos. ¿Por qué? Eran considerados traidores. Colaboraban con el invasor romano para cobrar los impuestos. Pero no solo cobraban los impuestos, sino que cobraban de más, es decir, robaban a la gente, cobraban de más, los extorsionaban a sus propios compatriotas, a sus vecinos, y se quedaban con lo que robaban. Los romanos se lo permitían. Por eso eran despreciados por el resto de los judíos. Por eso no la dejaban ni siquiera entrar en la sinagoga. No podían dar testimonio, su testimonio no era válido en ningún juicio o en ningún tribunal judío. Eran despreciados. Así que este Mateo, fijaros, seguro que era uno de los hombres más despreciados de la ciudad de Capernaum, donde él cobraba los impuestos en el banco de los tributos y en la puerta de la ciudad. Sin embargo, leemos en Lucas 5, 27 y 28, ya lo vimos en su día, como digo antes, que cuando Jesús lo llamó, Mateo lo dejó todo para seguirle. Dice Lucas 5, 27, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, Mateo,
sentado en la oficina de los tributos, y le dio una predicación de 3 horas y cuarto. No, solo le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le seguía. Fijémonos que Mateo estaba cobrando los tributos allí, en la calle. Estaba en mitad de su jornada de trabajo, podemos decir. Y es en ese instante cuando lo deja todo para seguir a Jesús. Evidentemente, en ese mismo momento, Mateo acaba de perder su trabajo y acaba de perder todos los privilegios, sobre todo económicos, que hasta ese momento disfrutaba. Sus jefes no iban a perdonar que dejase el trabajo de esa forma, que se levantase del banco de los tributos, con todo ahí por medio, y se fuese. Seguro que habían puesto otra persona de inmediato para cubrir su puesto. No iba a poder regresar al siguiente día y decir, oye, déjame volver a trabajar. Seguro que no. Y la pregunta es lógica. ¿Qué es lo que hizo a este Mateo dejar su posición de privilegio para seguir a Jesús sin saber y sin conocer lo que le iba a deparar el futuro? Yo dejé un trabajo muy bueno hace 3 años, pero sabía dónde iba. Mateo no sabía dónde iba. No tenía ni idea. Lo único que conocía Mateo, que sabía, era... Mateo era judío. Conocía la palabra de Dios. Conocía la Escritura. De hecho, fijaros, hay un dato de que su evangelio está lleno de continuas citas y de referencia al Antiguo Testamento. Luego Mateo conocía la Escritura, conocía la palabra de Dios. Así que Mateo estaba esperando la llegada del Mesías prometido en esa Escritura que él conocía. Y seguro que allí en ese banco de los tributos, en esa oficina de los tributos, donde él estaba, pasaba mucha gente todos los días. Seguro que había escuchado ya sobre Jesús muchas historias y muchas cosas, sobre ese Jesús de Nazaret. Por tanto, cuando el Señor lo llama y le dice, sígueme en aquella escena, cuando el Señor pasa por allí delante y se fija en él y lo mira fijamente, como decíamos aquel día, y le dice, sígueme, solo tiene que decirle eso. Mateo no duda, y con auténtica fe, por todo el conocimiento que tenía de la Escritura, lo deja todo y obedece a ese llamado de aquel que, como digo, se fijó en él, que lo miró fijamente. Y poco más se sabe de Mateo. No hay nada más escrito en la Escritura sobre Mateo. Según los historiadores y relatos que se pueden encontrar del libro de historia, como digo, predicó tanto a judíos como a gentiles. Unos dicen que murió quemado en la hoguera, otros dicen que murió decapitado y otros que apedreado. No lo sabemos. Ahora, el llamado de Jesús fijándose a Mateo, vemos que fue irresistible para este Mateo. La respuesta de este humilde y modesto, pero a la vez pecador, publicano, ante la llamada del Señor, ante ese sígueme del Señor, fijándose en él, fue dejarlo todo y entregarse voluntariamente a su Señor. Un hombre humilde que lo deja todo, un hombre sencillo que lo deja todo por seguir al Señor. El siguiente es Tomás. Tomás, llamado en el Evangelio de Juan como Dídimo. Pero por si algo es conocido, o por algo es apodado, este Tomás, creo que todos lo conocéis como el incrédulo. El incrédulo. Aparte de esta lista que encontramos en este Evangelio y en otros de los 12 apóstoles, Tomás solo aparece en el Evangelio de Juan, en varias escenas. Fijaros, la primera en la que aparece Tomás es en el capítulo 11 de Juan. Os invito a que abráis vuestra Biblia por allí, si queréis seguir un poco el proceso, porque en el capítulo 10 de Juan, el Señor Jesús, estando en Jerusalén, había declarado que Él, Jesús, que Él es Dios mismo. Y por eso los líderes judíos querían matarlo. Juan capítulo 10,
versículos 30 y 31. Dice allí el Señor: yo y el Padre somos uno, o uno somos. Yo soy Dios, está diciendo ahí el Señor. Eso está, bueno, para nosotros clarísimo. Pero ¿qué pasaba? Versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Ellos no querían eso. Versículo 39, seguimos con la misma historia: por eso procuraban otra vez prenderle. Querían matarlo porque decía que él era como Dios, el Señor Jesús. Pero se le escapó de entre las manos, dice ese versículo 39. ¿Por qué se le escapa al Señor? Bueno, todavía no era el momento determinado por Dios para que el Señor muriese. Así que el Señor decide apartarse de allí, Juan 10:40. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. El Señor cruza al otro lado del Jordán. Se esconde de Jerusalén, por así decirlo, se aleja de Jerusalén. Y ya en el capítulo 11 de Juan, Jesús recibe la noticia de la grave enfermedad de su amigo Lázaro. En principio el Señor decide quedarse allí unos días más. No sale corriendo a ver a Lázaro, que es lo que a lo mejor muchos esperaban. Decide quedarse allí unos días más, como si no hubiese urgencia. Pero pasados 2 días, dice allí el texto, que el Señor les dice a los discípulos que va a volver a Judea, a ver a Lázaro, porque Lázaro definitivamente había muerto. A Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén. ¿Qué pasaba allí? Lo acabamos de leer en Juan 10. Estaban buscándolo para apedrearlo, para matarlo. Y esa amenaza de muerte para Jesús, evidentemente era evidente para él, pero por tanto esa amenaza también era clara, evidente para sus discípulos. El que fuese con Jesús iba a acabar igual que él, ¿no? Y en esa situación aparece Tomás. Y Tomás, quizás con un tono, digamos, de tristeza, de resignación, de pesimismo, se dirige a sus compañeros, los otros apóstoles, y dice en Juan 11:16, dice que Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. ¿No? Probablemente no le quedaba otra. Está diciendo, si él va y va a morir, vamos nosotros y muramos con él. No nos queda otra. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin él? Estaría pensando Tomás. Porque lo lógico es que si volvían con Jesús, iban a morir con él. La devoción y el amor que Tomás tenía, sentía por su Señor, estaban por encima de esa tristeza y del pesimismo. Tomás prefería morir con Cristo que vivir sin él. Como cuando decía Pablo, para mí el morir es Cristo. La siguiente escena, fijaros, la que aparece Tomás en el aposento alto. El Señor allí les dice que se va a la casa del Padre para prepararle un lugar y que luego regresaría para llevarlos con él. Los discípulos no entienden bien lo que el Señor les está diciendo, y Tomás, otra vez con tristeza, pesimismo y algo perdido, le pregunta al Señor, Juan 14:6. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo te vamos a seguir? Tomás amaba, Tomás quería seguir a Jesús. Pero de nuevo la idea de que el Señor les dejase, de que se fuese, le estaba llegando de tristeza, de inseguridad, de incertidumbre. Señor, si tú te vas, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué voy a hacer yo? Que lo he dejado todo por seguirte. Y la siguiente aparición, fijaros, de Tomás es en el capítulo 20 también de Juan. Y allí Jesús ya había muerto. Y podríamos decir, lamentablemente para Tomás, él no. El Señor se ha ido y él no se ha ido. Se ha quedado solo. Como alguno o alguna diría, se ha quedado viudo. ¿Qué hago yo sin mi marido? ¿Qué hago yo sin mi Señor?
Sería la sensación que tendría Tomás allí. Y el Señor se aparece a los discípulos, Juan capítulo 20, versículo 19. Y Tomás no está en ese momento allí con ellos. No se dice dónde estaba, pero imaginémonos que esa desesperanza que Tomás podía tener al haberse ido el Señor, al haber muerto el Señor y él no, quizás les prefería, como hacemos las personas, déjame estar solo, apartado, no quiero ver a nadie, no quiero saber nada. Estoy triste por la muerte de Jesús. ¿Cómo ha podido pasar esto? No lo entiendo. Déjame solo. Se ve ahí. Pero cuando vuelve, los discípulos le dan esa buena noticia a Tomás de que Jesús ha resucitado y que ha estado con ellos. Y fijaros en ese momento cuando Tomás pronuncia las palabras que lo han hecho famoso en la historia y por lo que se le llama comúnmente el incrédulo, como decíamos antes. Juan capítulo 20, versículos 24 y 25. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Y mira, no me hagáis pasar por esto. El Señor se ha ido, no me contéis historias. Si no toco su herida, si no meto la mano en el costado, no me hagáis perder el tiempo. Estoy parafraseando, ¿me entendéis? ¿No? Para que entendamos un poco la situación. Pero seguimos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 20. ¿Y qué pasa 8 días después? Porque 8 días después el Señor vuelve a aparecerse a los apóstoles, y esta vez sí está Tomás presente, sí está allí entre ellos. Y el Señor llega y se pone en medio de ellos. Y estando en medio de ellos, donde todos lo ven y todos ven lo que el Señor va a hacer, se dirige a Tomás. Se dirige directamente a Tomás y confronta su falta de fe y de incredulidad. Y dice en Juan 20, 27, que luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cree. ¿Y qué pasa? Versículo 28. Tomás cae rendido ante el Señor, ante la evidencia del Señor. Respondiendo Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. La melancolía, el pesimismo de este Tomás desaparecieron ante la presencia del Señor. Y Tomás deja de ser aquel incrédulo para servir al Señor predicando el Evangelio hasta que murió como un mártir. Mirad, esto no viene en la Biblia, pero sí en los libros de historia. Según la tradición, murió por la parte de la India. Pero ¿cómo murió Tomás? Atravesado con una lanza. Curiosa manera de morir para aquel cuyas dudas desaparecieron cuando metió la mano en el costado de su Salvador para tocar precisamente aquella marca de la lanza que traspasó al Señor Jesús en la cruz. Otro hombre sencillo, incrédulo por momentos, que lo dejó todo hasta morir predicando por su Señor. El siguiente, Jacobo. Es muy triste lo de hoy porque todos mueren malamente por seguir a su Señor. Pero no es triste. Jacobo, el hijo de Alfeo, otro hombre sencillo, otro hombre corriente que Dios escoge para ser su apóstol. Y prácticamente de este sitio no se sabe nada de su vida. Lo único que sabemos, que encontramos en los evangelios sobre él, es lo que acabamos de decir, que su padre era Alfeo, Jacobo, hijo de Alfeo. También sabemos por aquel texto en el que las mujeres están mirando al Señor de lejos allí en la cruz, que su madre se llamaba María, que tenía un hermano que se llamaba José,
Mateo 27, 56 y 55 y 56, perdón. Muchas mujeres que habían llegado a Jesús, que habían seguido a Jesús, perdón, desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Por eso sabemos que María se llamaba su madre y José su hermano. En el texto paralelo a este de Mateo, en Marcos 14, 40, Jacobo aparece también allí con otro sobrenombre, el menor. Jacobo el menor. No se dice allí por qué de este apodo del menor, si era por su edad, si era por su tamaño, que era bajito, no lo sabemos. Probablemente fuese para diferenciarlo, dicen algunos, del otro Jacobo, del otro apóstol, también llamado Jacobo, acordáis, el hermano de Juan. Hoy diríamos Jacobo el Junior, ¿no? El siguiente, o el más pequeño. Pero como decimos, no se sabe mucho más de este Jacobo el menor. La historia dice que predicó el Evangelio por Persia y por Egipto, y que murió crucificado. Así que si podemos decir algo, alguna característica o la principal característica de este Jacobo, el hijo de Alfeo, ¿cuál es? Su anonimato. No tenía nada importante. Pero lo que sí sabemos es que fue un hombre elegido por Dios para ser su apóstol, para llevar su palabra. Un hombre que no buscó reconocimiento ni buscó ser líder, simplemente se dedicó a servir a su maestro. Solo sabemos de él su nombre y que fue un humilde servidor de Cristo, que lo dejó todo por seguirle. Simón el Celote, el cuarto que vemos en esta mañana. Lucas llama, como decimos, a este hombre el Celote, mientras que si vamos a los textos paralelos de Mateo y de Marcos, allí lo llaman el cananita. Y como dato, no debemos de confundir este adjetivo, cananita, con ninguna relación o referencia a la tierra de Canaán o a la aldea de Canaán. Que lo llaman cananita no quiere decir que viniese de Canaán o de Canaán. Cananita, fijaros, una palabra cuyo origen está en la misma raíz de la palabra celoso o fanático, es decir, la misma raíz que celote. Luego cananita y celote vienen a ser lo mismo. Alguien que tiene un celo tan grande por algo que se convierte incluso en un fanático. Eso quiere decir cananita o celote. Y ese era el caso de un grupo que había en Israel que eran llamados como los celotes. Eran hombres fanáticos, defensores de la ley de Dios. Pero eran tan fanáticos que llegaban al punto de que no dudaban en defenderla hasta con violencia. Los romanos eran para ellos unos invasores paganos. No solo invasores, sino que encima paganos. Por lo que no dudaban en atentar contra ellos y matarlos por la calle si los pillaban, incluso a sus colaboradores. Al más puro estilo, como diríamos nosotros, de una banda terrorista. Su fanatismo le hacía creer que era la forma adecuada de hacer la obra de Dios. Pensaban incluso que mataban por Dios. Era fanatismo. Así que Simón, este Simón era la antítesis, o todo lo contrario de quién, del primero que hemos visto en esta mañana, de Mateo. Mateo era un publicano aliado con los romanos. Así que fijaros, de no haber sido discípulo de Jesús, de no haber sido transformado por la gracia de Jesús y haber sido uno de sus apóstoles, seguro que Simón, a la primera ocasión que hubiese tenido, hubiese matado a su compañero Mateo. Era imposible que pudiese trabajar con él, pero por la gracia de Dios lo hizo. Porque Simón seguro que era de aquellos que esperaban que el Mesías viniese a expulsar a los romanos de Israel, con mano fuerte, con espada. Pero cuando Simón escuchó y entendió verdaderamente el plan de Dios, el plan de Jesús, lo que Jesús venía a hacer, que era transformar corazones, Simón se rindió al servicio de Cristo como su Salvador eterno.
y lo dejó todo para seguirle, hasta su fanatismo. Y poco más se sabe de este Simón el Celote. Los historiadores, de nuevo, no se ponen de acuerdo de dónde estuvo predicando. Unos dicen que estuvo en Persia y en Armenia, otros que en África y que en Oriente Medio. Hay quien habla de que llegó hasta Gran Bretaña. Y lo mismo ocurre con su muerte. Unos dicen que fue crucificado, otros dicen que fue aserrado y partido por la mitad. De hecho, hay hasta cuadros con escenas de eso. Simón, que fue un celote, un fanático de la ley, que estaba dispuesto a matar por defenderlo. Fijaros, acabó muriendo por amor a su Señor y a su Salvador Jesucristo. Y el quinto, Judas, no el Iscariote. Judas, este apóstol también tiene sobrenombre. Y dependiendo de la traducción, encontramos en una que se le llama el hijo de Jacobo y en otra se traduce por el hermano de Jacobo. Yo confieso que no he sido capaz de averiguar si es un caso o es otro. Probablemente sea las dos cosas. Jacobo era un nombre muy común en aquella época, como los Juanes, los Pepes, los Pacos. Aquí probablemente su padre era Jacobo y su hermano también era Jacobo. Pero bueno, tampoco es que sea muy relevante. A lo mejor le ponían este adjetivo de hermano, hijo de Jacobo, para que quedase bien claro también que no era Judas Iscariote. Pero bueno, esto no lo tenemos que tomar como doctrina. Lo que sí también encontramos otro sobrenombre en el Evangelio de Mateo. Allí este Judas es llamado Lebeo y también Tadeo. Tanto Lebeo como Tadeo son términos que se utilizaban para describir cariñosamente a un hijo, sobre todo al hijo pequeño. Probablemente Judas sería el hijo menor de su familia. Como diríamos nosotros era, me lo vaya a negar todas las madres de que vuestro pequeño es el favorito, pero era como el niño de su madre, eso quiere decir Tadeo. Este es el niño de su madre, el niño bonito, al que hay que darle ese último cariño. Yo sé que a las madres no hacéis eso, pero me entendéis. Y aparte de esas listas de los apóstoles, este Judas o Tadeo, solo aparece en los evangelios en aquella o en otra escena de la noche del aposento alto. Allí el Señor se está despidiendo de los apóstoles antes de ser traicionado por el otro Judas. Y el Señor Jesús, entre tantas cosas que les enseñó aquella noche, les dice a sus apóstoles que Él se iba a manifestar, fijaros, solo a aquellos que obediesen sus mandamientos y que obedeciesen sus mandamientos como muestra de su amor hacia Él, hacia Jesús. Fijaros, Juan 14, 21 dice ahí el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que me obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Me voy a manifestar a los que me amen y a los que me obedecen. Punto. Y claro, los discípulos otra vez no entienden lo que Jesús está diciendo. Parece una contradicción. Y si lo leo así corriendo, a mí también me parece una contradicción. Porque todos tenían claro que Jesús es el Salvador del mundo. Jesús era el Rey de Reyes, es decir, el Rey de todo. Su evangelio es universal. Dios no hace acepción de personas. Hasta los samaritanos, que no se llevaban bien con los judíos, hasta ellos lo creían así. Dice Juan 4, versículos 40 hasta el 42, de modo que cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer samaritana que le habló primero a ellos, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo.
Y ahora el Señor dice, me voy a manifestar a los que me aman y a los que me obedecen. Pero Señor, tú no eres el Salvador del mundo, de todos. No te vas a manifestar a todos. Así que Judas, este Tadeo, como si fuese el portavoz de todos los apóstoles, le pregunta a Jesús, Juan 14, 22. Dice allí, Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, dice, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es como si dijese, Señor, ¿qué ha cambiado para que ahora digas que te vas a manifestar solo a nosotros y no al resto del mundo? ¿No? Si entendemos esto. Mira, a los apóstoles les estaba costando entender que el reino del que Jesús hablaba en ese tiempo era un reino espiritual. Todavía no era el tiempo del reino terrenal. Evidentemente ese reino terrenal llegará en el milenio y llegará. Y los creyentes nos gozaremos de ese milenio. Pero en realidad lo que el Señor les está diciendo es que ese reino espiritual se va a manifestar en los corazones de aquellos que aman y que obedecen a Cristo. Y ya está. Juan 14, 23, Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Y este es el evangelio que Judas Tadeo estuvo predicando hasta el final de su vida. El evangelio que dice que el reino de Dios está en los corazones que creen en Cristo y que obedecen su palabra. No hay otro evangelio que creer en Cristo y obedecer su palabra. Se dice que Judas Tadeo sufrió y murió junto y con el mismo martirio que Simón el Celote. No sabemos más de este Judas. Total, hemos visto 5 hombres sencillos. 5 hombres elegidos por Dios. 5 hombres que respondieron al llamado de Jesús dejándolo todo de forma literal para seguirle de forma humilde hasta la muerte. Y la pregunta para nosotros en este día, en esta mañana, es ¿cuánto has dejado tú de tu vida? ¿Cuánto has dejado de tu propio yo para seguir a Cristo? Estos hombres lo dejaron todo. Mateo, Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón, Judas. Y también los que vimos antes, Pedro, Andrés, Jacobo, el hermano de Juan, Felipe, Bartolomé. Todos fueron llamados por el Señor para seguirle. Y la respuesta de todos ellos fue dejarlo todo por su Señor y por su Salvador. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a seguir al Señor dejándolo todo para su gloria? Porque es para su gloria. No es para nuestra gloria. No es para que nos digan el día que no estemos, qué bien lo hizo aquel, cómo lo dejó todo por el Señor. No, es para su gloria. No es para la mía y no es para la tuya. Mirad, termino con las palabras que otro apóstol, que no está en esta lista, el apóstol Pablo, le dijo a los corintios, o le escribió a los corintios. Y con esto terminamos, con esta lectura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Y estos ya no eran apóstoles, eran creyentes normales como nosotros. Dice, pues considerad, pensad, acordaos, tened en cuenta, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. El Señor le dijo a Mateo y al otro, sígueme, pensad cuando el Señor os llama. Piensa si hoy te está llamando el Señor.
Y dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, como aquí, sino que Dios ha escogido, te ha escogido, no has ido tú, te ha escogido. Dios ha escogido ¿qué? A lo mejor tú no eres de esto, yo sí. Lo necio del mundo, más un tonto como yo, como diría, para avergonzar a los sabios. De nuevo, Dios ha escogido, no hemos ido a Él. Lo débil del mundo, quizá tú eres lo suficientemente fuerte. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Versículo 28. Y a lo vil y despreciado del mundo ha escogido a Dios. Quizá tú eres magnífico, eres estupendo. No eres vil y despreciado. Lo que no es para anular lo que es. ¿Y para qué? Versículo 29. ¿Para qué Dios ha escogido a lo necio del mundo? ¿Para qué Dios ha escogido a lo débil del mundo? ¿Para qué Dios ha escogido a lo despreciable del mundo? ¿Para qué? ¿Para mi gloria? ¿Para que yo diga que yo fui? ¿Que yo lo valgo? ¿Para subir mi autoestima? Versículo 29. Para que nadie, ninguno se jacte delante de Dios. Para que nadie se sienta orgulloso de lo que es. Sino para qué. Fijaros versículo 30 más. Por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Para que tal como está escrito, para mi orgullo, para mi satisfacción, para mi autoestima, porque yo quería, no. Como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Hombres humildes, normales, sencillos como nosotros, despreciables, que se equivocan, débiles, escogidos por Dios, no para mi gloria, sino para su gloria y para su única gloria. Que el Señor bendiga su palabra y toda la gloria, ¿verdad? Toda la gloria para Él y ninguna para nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, porque al abrir tu palabra de nuevo encontramos cómo tu misericordia y cómo tu amor es infinito hacia personas, Señor, que tenemos que reconocer que somos inútiles, viles, pecadores. Sin embargo, Señor, tú, como hiciste con estos hombres, como hiciste con Mateo y con estos, te fijaste en nosotros, Señor. Y nos miraste fijamente y nos llamaste, Señor. Y gracias porque tu Santo Espíritu toca nuestros corazones para poder seguirte, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender este gran privilegio que tenemos, Señor, de ser llamados por ti, de ser rescatados por ti, Señor, de la muerte eterna. No por nada que nosotros valgamos o tengamos, sino simplemente por tu gloria. Señor, por eso te damos la gracia y te damos, Señor, a ti toda la gloria. No que porque nosotros podamos dártela, sino porque simplemente tú la tienes desde la eternidad de los tiempos, Señor. Te damos las gracias por que tú nos has hecho tu Hijo. Y te rogamos, Señor, que tú sigas llamando con tu voz poderosa, con tu mano poderosa, que tu Espíritu con poder siga tocando corazones. Y si en esta mañana, Señor, es tu voluntad, llama tú, toca tú el corazón de las personas que todavía
no te conocen, para que vengan a ti, como fue este Tomás, y digan, Señor mío y Dios mío. Señor, solo en ti hay salvación, y a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús.